Muy buenas, compañeros. Bueno, hoy voy a enseñaros este aparatito, ¿vale? Esto es un interruptor de transferencia automática, ¿vale? Podemos utilizarlo en manual, pero bueno, esto básicamente para lo que sirve es, si tenemos un aparato, un ordenador, cualquier equipo, cualquier receptor que no queramos que se apague cuando tengamos un corte de suministro, ¿vale? Lo que tendríamos sería este tipo de aparato, ¿vale? Esto es un aparato de AliExpress, es un interruptor de transferencia que he comprado en AliExpress porque es mucho más barato que si lo compro de una marca reconocida, ¿vale? Funciona perfectamente, no sé si será bueno, malo, si durará más, menos, no lo estoy utilizando, simplemente lo tengo aquí para grabar este vídeo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues por esta parte de aquí arriba, nosotros alimentamos con fase y neutro, ¿vale? Imaginaros que tenemos dos fases, tres fases diferentes, dos fases diferentes, o unas baterías con unos SAIs, algo de apoyo. Entonces tendríamos la alimentación principal, vamos a llamarla alimentación principal, la cual estaría alimentando este receptor, entraría por aquí fase, ¿vale? Fijaros que esto lo tengo conectado aquí, ¿vale? Por aquí vengo con fase a este interruptor y a este interruptor, y neutro a este interruptor y neutro a este interruptor. Y de aquí salgo con fase a esta parte de arriba y con neutro a esta parte de arriba. Y con este otro interruptor salgo con fase y neutro a esta parte de aquí abajo, ¿vale? Lo he hecho así para simular que tengo dos suministros. Es decir, es la misma fase, pero en el momento que yo corte aquí, dejaré de alimentar esta parte y solo me llegará la alimentación por aquí, ¿vale? Ahora mismo, la salida que tengo aquí, fase y neutro, que me sale aquí a esta toma de corriente, está siendo alimentada por el suministro principal, ¿vale? En el momento que yo corto este suministro, el interruptor de transferencia lo que va a hacer es que va a cambiar y va a dar paso a este suministro, con lo cual esta alimentación a esta toma de corriente va a ser por mediación de estas bornas de aquí, ¿vale? Fijaros, voy a sacar el comprobador de tensión para que veáis que ahora mismo tengo tensión aquí, ¿vale? Tensión aquí, ¿vale? Fijaros, 220 y, bueno, no lo vais a poder ver, pero ahí también tenemos 220. Y la salida por abajo, 220 también, ¿vale? Entonces, tengo fase y tengo fase. ¿Qué pasa? Que cuando yo corte aquí entraría en juego la segunda fase de apoyo, o la batería, o el suministro, un transformador independiente, lo que tengamos, para evitar que unas cámaras de vigilancia, unos ordenadores, lo que sea, lo que se os ocurra, ¿vale? No es el caso ahora. Pues no se apague y siga siendo alimentado con ese suministro de apoyo. En el momento que vuelve la tensión, ¿vale? Ese corte de tensión se recupera, se restablece esa tensión, el interruptor volvería a cambiar, ¿vale? Fijaros. ¿Veis? Cuando yo corto aquí, la transferencia la hace automáticamente porque seguimos teniendo tensión aquí, ¿vale? Fijaros. Pero aquí ya no tenemos tensión, ¿vale? ¿Veis que no tenemos tensión? En el momento que volvemos a restablecer ese suministro, el interruptor de transferencia se vuelve a cambiar y vuelve a actuar el principal. Ya volvemos a tener tensión aquí, ¿vale? Fijaros, ahora mismo tengo el ordenador conectado. Voy a soltar un poquito el teléfono de aquí para poder enseñároslo, ¿vale? Yo lo que tengo es enchufada, voy a venirme un poco para acá para que lo veáis. Yo tengo enchufada la torre de ese ordenador, ¿vale? Tengo enchufada la torre de ese ordenador, a ver si lo puedo mostrar, ahí tengo la torre de ese ordenador, el monitor no, ¿vale? El monitor lo tengo conectado independientemente, pero tengo la torre de ese ordenador conectado
a ese suco, a esa toma de corriente. En el momento que yo bajo esto, fijaros cómo ahí hace la transferencia, pero el ordenador sigue funcionando, ¿vale? Fijaros cómo ha hecho la transferencia. Mira, ahí lo podéis ver. Hace la transferencia, el ordenador sigue funcionando. Si yo ahora lo tuviera en manual, ¿vale? Esto tiene la opción de manual, ¿vale? Fijaros ahí, tiene la opción de manual. Lo voy a mostrar. ¿Veis? Manual automático. Ahora lo tengo en automático, ¿vale? Lo tengo puesto en automático. Si yo lo pongo en manual, ¿vale? Ahí estaría en manual. Cuando yo ahora haga la transferencia, ¿vale? Que os vais a fijar, el interruptor no va a saltar, ¿vale? Solo funcionaría con este suministro, ¿vale? Y el ordenador se va a apagar, ¿vale? Fijaros. ¿Vale? ¿Habéis visto que se ha apagado? ¿Por qué? Porque lo tengo puesto en manual. Si yo... Dejadme que ponga el teléfono aquí otra vez. Ahí. Si yo esto lo cambio automático, ¿vale? Si lo bajo automático, él va a hacer la transferencia y va a volver a restablecer el servicio. Lo que pasa es que el ordenador ya lo tengo apagado, ¿vale? Pero fijaros, ¿habéis visto? Ahora volvemos a tener tensión aquí, ¿vale? Fijaros que tenemos tensión aquí, ¿vale? Si lo pongo en manual... Bueno, ahora no porque cortaría el suministro, pero si le pongo con el suministro de arriba y lo pongo en manual, en el momento que lo bajo, corta el suministro, que es lo que ha pasado, ¿vale? Hace una transferencia tan rápida, ¿vale? Esos milisegundos, hace una transferencia tan rápida que el ordenador no llega a apagarse, ni se apaga, no se entera. Lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar el analizador de redes y voy a tratar de medir ese tiempo, ¿vale? Ese tiempo que transcurre entre el salto de suministro del principal al secundario, ¿vale? Y vamos a ver ese tiempo que tarda en hacer esa transferencia, ¿vale? O sea, lo que es esta transferencia, lo que tardaría. Así que nada, venga, voy a prepararlo y os lo muestro. Bueno, pues nada, compañeros, ya tengo colocado el analizador de redes y vamos a ver si conseguimos ver esa transferencia, ¿vale? Del interruptor de transferencia, a ver si lo capta el analizador de redes y a ver el tiempo que tarda en hacer esa transferencia. Fijaros cómo yo aquí tengo la onda de la tensión y cuando acciono el interruptor de transferencia, ¿vale? Cuando corto tensión, no vemos ninguna variación, prácticamente no nos enteramos de nada. Por eso el ordenador o el equipo que tengamos no corta, no se apaga, no le da tiempo, ¿vale? Es una transferencia tan rápida, hablamos de milisegundos, que el ordenador en este caso no nota esa falta de suministro y sigue funcionando, no se apaga, ¿vale? Vamos a ver cómo el analizador de redes me capta esa transferencia, ¿vale? Para eso voy a configurar una búsqueda de transitorios, ¿vale? Y lo que voy a hacer es subir un poquito el umbral de la tensión y de los amperios para que si tenemos una bajada o subida de tensión durante el proceso, pues no me lo registre tampoco, ¿vale? Voy a poner aquí bastantes minutos, ¿vale? Aunque luego lo quitaré. Y aquí voy a subirlo, ¿vale? A un 20% y aquí voy a subirlo a un 20% también, ¿vale? El número de transitorios que voy a buscar, voy a poner 10, aunque solo buscaré 2, voy a buscar el de cuando baja para abajo, cuando cambiamos de suministro y cuando retornamos el suministro. Y lo voy a nombrar A, ¿vale? Ahora, como veis, tenemos la búsqueda en curso, ya tengo la búsqueda en curso. Si yo pincho aquí, cuando yo haga la transferencia, me va a aparecer un aviso, una alarma, como que ha registrado una alteración en el suministro de tensión, ¿vale? Entonces, fijaros, ahora yo le voy a dar, fijaros que esto salta y me aparecerá ahí con una fecha y un registro, ¿vale? Fijaros, el A lo hemos nombrado A01, ¿vale? 25 del 10 del 2024, a las 9, ¿vale? 8:59. Si yo pincho y pulso, fijaros la alteración de la onda, ¿vale? La onda viene por aquí de la tensión y aquí es donde ha sufrido el corte,
¿vale? Aquí ha hecho un pequeño vaivén y ha retornado el suministro aquí. Entonces vamos a ver los milisegundos, ¿vale? Fijaros que yo aquí, ahora mismo donde hemos tenido el corte, me está marcando en positivo 0,9 milisegundos, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar. Voy a acercarlo. 0,9 milisegundos. Entonces vamos a ir subiendo hasta donde hemos retornado, ¿vale? Que ha sido justamente aquí, ¿vale? 25,3 milisegundos. Entonces 25,3 menos 0,9, 24,4 milisegundos. Ha tardado en volver a coger tensión del suministro B, ¿vale? Del suministro secundario, no del primario, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es una transferencia al suministro principal, ¿vale? Entonces, imaginaros que ahora vuelve a retornar, ¿vale? Volvemos a tener tensión por la tensión original, ¿vale? Ha vuelto la tensión, se ha vuelto a retornar esa tensión. Se ha retornado a las 9 en punto. Pues le damos y fijaros, este corte, ¿vale? El retorno es mucho más rápido, tarda menos tiempo. Aquí, si os fijáis, ha tardado desde aquí, que es donde tenemos el corte de suministro, en los 0,9 milisegundos. Hemos recobrado la tensión ahí, en los 7,8, ¿vale? Entonces 7,8 menos 0,9, 6,9 milisegundos, ¿vale? La transferencia de retorno, ¿vale? Digamos, llamémoslo así, es más rápida, ¿vale? Más rápida porque lo he probado antes y fijaros, ¿vale? Como veis, del primario al secundario, ¿vale? Del suministro primario principal al secundario, tenemos un hueco un poquito más grande en la tensión y el retorno es un poquito más corto, ¿vale? Son menos milisegundos, pero bueno, hablamos de milisegundos en cualquier caso. Estos huecos en la tensión son tan chiquititos que no me producen los cortes. Para eso sirve esto, el interruptor de transferencia, para esto, para las utilidades que, bueno, que se le quieran dar, ¿vale? La cosa es esa, cuando nos falla el suministro principal, tenemos un suministro de apoyo, que ya puede ser un transformador aparte, una batería, lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, lo que hemos visto es que el equipo lo registra, ¿vale? Y que es una transferencia de milisegundos, ¿vale? Es muy cortita. No sé si a alguien le puede interesar, a alguien no. Como he dicho, este aparatito lo he comprado en AliExpress. No sé si es bueno o malo, no sé si es una mierda o es de calidad, ¿vale? La verdad que no lo sé. Pero para hacer estos vídeos y que podáis ver esto, los que no lo conozcan, que puedan conocer este tipo de aparatos, pues oye, a mí me cuesta dinero comprar estas cosas y es la única manera que tengo. Sé que seguramente lo tendrá Schneider, lo tiene Chin, lo tendrán otras marcas y valdrán mucha más pasta, ¿vale? Nada, espero que os guste el vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en otra.